en lo que no llegué recién a mostrarles un ejemplo de lo que es un puesto o un manual de puesto de trabajo. Yo acá les pongo un ejemplo muy breve de cómo armar o qué contenido tiene que tener un manual de definición de puesto de trabajo, un manual de puesto de trabajo. Como les digo, es un tema que lo van a ver seguramente en otra materia, pero no quería incluírselo ahora porque de alguna manera se usa mucho. Bien, primero lo que tiene que tener un puesto de trabajo, el manual de puesto de trabajo, es una descripción justamente del puesto, es decir, un nombre, cómo se lo identifica al puesto de trabajo, cuál es la persona, el nombre de la persona que ocupa el puesto de trabajo, el nombre de la persona a la cual uno tiene que reportarse, cuál es el nombre de la empresa, y bueno, y puede tener alguna formalidad, como por ejemplo las firmas registradas de las personas. La misión es decir, a dónde están, cuál es el objetivo principal de ese puesto de trabajo. En cuanto a las dimensiones, puede tener identificada el número de personas que están a cargo en forma directa o indirecta, y también a quién hay que reportarse. Después acá es muy gracioso porque justamente el ejemplo que encontré en magnitudes económicas dice en miles de Córdobas, me puse a buscar, y Córdoba es la moneda de Nicaragua, porque se ve que es un manual de una empresa de Nicaragua, y bueno, en magnitudes económicas se puede hacer dos cosas. Se pueden poner un aproximado de los ingresos y beneficios que el empleado percibe por el puesto de trabajo, o también muchas veces se suele poner en magnitudes económicas las acciones que se ejecutan en ese puesto de trabajo, qué impacto tienen en términos económicos en el resto de la empresa. Eso es una cuestión de definición. Bueno, y naturaleza y alcance tiene que ver con el organigrama. ¿En dónde está ese puesto de trabajo? ¿De quién depende? ¿Quiénes están a su cargo? ¿En qué área está? Es decir, orientar al empleado en dónde va a estar dentro de la empresa. Naturaleza de la función, bueno, cuáles son las funciones que hay que desarrollar y cuáles son los resultados que hay que obtener, y para lograr esos resultados, cuáles son las actividades que hay que desarrollar. Puede ser tan abierto como ustedes quieran, no hay un límite, sino que ustedes lo pueden desarrollar como mejor les parezca. Esto es importante también identificar en un puesto de trabajo, que son las relaciones, es decir, identificar ya incluso en el manual con quién o con cuáles áreas esa persona se va a relacionar y por qué motivo. Si a lo mejor es un comprador, bueno, se va a relacionar a lo mejor con el sector administrativo para gestionar los pagos de las compras que se ejecuten. O también, si el comprador se va a relacionar con el responsable de almacenes, porque una vez que compre los bienes, lo tiene que enviarle al almacén. Bueno, todo ese tipo de interacciones o relaciones, si ya están predefinidas en el manual, de alguna manera dejan en claro cuáles son las cosas que tienen que hacer cada una de las partes involucradas. Y también le sirve al empleado para tener definido cuáles son las tareas que tiene que hacer, y si viene un jefe desaprensivo y les pide hacer una actividad que esté por encima de lo que esa persona tiene como responsabilidad, ustedes como empleados pueden recurrir al manual y decirle, no, miren, yo por manual tengo definido que puedo hacer esto, mi responsabilidad llega hasta acá, y de alguna manera quedan amparados. También pueden dejar definido las relaciones que ustedes tendrían con otras áreas u otras empresas. Por ejemplo, si son, sobre todo los compradores, con cuáles son las empresas a las que usualmente le compran. Y esto también está bueno, de que puedan identificar cuáles son los problemas o las dificultades o los desafíos principales que puede llegar a haber en un puesto de trabajo. Siguiendo con el ejemplo de un manual de compras,
tal vez los principales problemas en un puesto de trabajo de un puesto de comprador vengan por el lado de la negociación de mejores precios, de mejores condiciones de entrega, o también la mediación con el sector productivo para, de alguna manera, filtrar el pedido de materiales y no comprar por comprar, o comprar de acuerdo a un plan. Después, ¿cómo son las responsabilidades que va a tomar, que tiene esa persona? Y esto también es un poco, le ayuda a desligar un poco de problemas que pudieran surgir. Si yo ya tengo definido en mi puesto de trabajo cuáles son mis responsabilidades, es decir, yo estoy a cargo de estas 10 personas, de que estas 10 personas trabajen, bueno, si yo si yo cumplo eso, estoy dentro del programa o dentro de lo que dice el manual, entonces no debería tener mayor inconveniente. Pero si no está por escrito cuáles son mis responsabilidades, tal vez mi superior se pueda de alguna manera abusar y solicitarme que yo ejecute más cosas de las que realmente puedo hacer. Y bueno, y los otros aspectos, es decir, qué otra cosa yo tengo o debo hacer en mi puesto laboral. Y finalmente, para terminar, les muestro lo que se les llama un mapa de competencias. Vean ustedes que esto es un ejemplo de un mapa de competencias de una empresa que atiende al sector público, atiende a un municipio. Fíjense que al nivel operativo las competencias son relativamente pocas y tienen que ver con la propia persona. Es decir, bueno, tiene que tener identificación con el servicio público, porque bueno, es una empresa que hace servicio público. Tiene que estar obviamente orientado al ciudadano, como toda empresa pública, tiene que tener de alguna manera esa orientación al ciudadano. En una empresa comercial diría orientación hacia el cliente. Integridad, afán de logro y superación, trabajo en equipo, efectividad personal, flexibilidad y adaptabilidad. Es un ejemplo, ¿no? Pero fíjense que todas las funciones operativas, las competencias tienen sobre todo que ver con cosas propias que les sirven para hacer su propio trabajo. Ya cuando subo a un nivel, subo un escaloncito y ya estoy en un nivel ejecutivo, en donde ya me encuentro, por ejemplo, con profesionales, con los jefes de los operativos, a lo anterior se le agrega iniciativa, capacitación y autodesarrollo y pensamiento analítico. Se le podría agregar algunas más también. Luego, cuando sigo subiendo en mi pirámide organizacional y paso a un nivel directivo o un jefe de departamento, a lo anterior hay que agregarle visión de conjunto, el desarrollo de personas, el liderazgo de equipos. Entonces, tiene que mantener todas las competencias anteriores, pero tiene que tener algunas competencias más. Y fíjense que las competencias que agregan ya no son competencias que tienen mucho que ver con el trabajo propio y operativo, sino que son cosas que tienen que ver con el administrar a las personas o o son más bien tipo organizacionales. Finalmente, el nivel 1, el director general, a todo lo anterior le debería agregar una buena capacidad de negociación y pensamiento estratégico, es decir, saber decir con claridad hacia dónde tiene que ir la empresa. Hasta acá todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Yo les voy a pedir ahora, voy a cerrar este video y le voy a dar unos minutos para que se preparen para empezar a exponer cómo han dimensionado lo del estudio de mercado.